¿Se imaginan un mundo donde nuestros principios patrios vuelven a ser el centro de todo y el globalismo se va por el resumidero? Bienvenidos a ese mundo. Hoy vamos a ver cómo la reelección de Donald Trump no solo cambió el juego en Estados Unidos, sino que también nos da un respiro aquí en El Salvador, durante el cual se nos abren al menos 4 grandes oportunidades. Desde la mirada de un auténtico y genuino patriota salvadoreño, lo que viene es más que emocionante. La nueva era Trump promete una verdadera contrarrevolución que está desmantelando las perniciosas ideologías que nos han querido imponer. ¿Quieren saber cómo esto nos beneficia? No se vayan y procedamos entonces a descubrir las grandes oportunidades que debemos aprovechar en el contexto más amplio posible y ¡démosle! Hola a todos y bienvenidos al canal de Unámonos, el centro neurálgico de la auténtica y genuina derecha y el epicentro del antiglobalismo anticomunista de Centroamérica y el Caribe. Muchísimas gracias por suscribirse, por dejar sus comentarios y dejarnos un like a este video. En este año 2025 el panorama político ha cambiado. La reelección de Trump es una luz de esperanza para los que creemos en la soberanía, en nuestros principios patrios y cristianos, en el sentido común y en luchar contra el globalismo. Veamos cómo este segundo mandato puede ser una oportunidad dorada para nosotros. En los últimos 50 años hemos visto cómo el comunismo primero y después el globalismo y sus ideologías, como el wokismo, el antimilitarismo y la teoría de género, han tratado de borrar nuestras raíces y destruir a nuestra sociedad. Pero amigos, con Trump de vuelta, hoy sí hay esperanza. ¿No es irónico que justo cuando pensábamos que todo estaba perdido, viene este cambio? ¿Pero qué significa todo esto para nosotros en El Salvador? ¿Estamos preparados para tomar ejemplo y defender nuestra soberanía? ¿Podríamos usar este momento para fortalecer nuestros principios patrios? ¿Y cómo vamos a responder a las políticas soberanistas de Trump? 4 grandes oportunidades, decía, se nos han desplegado ante nuestro horizonte. Veámoslas. La reciente agenda antiglobalista y antiideología de género de El Salvador es algo muy positivo. They say globalism comes to die at CPAC. I'm here to tell you that in El Salvador, it's already dead. Pero ha dependido de la sola voluntad de nuestras más altas autoridades, respaldadas por la opinión pública, claro, y por el sentido de la inmensa mayoría de los salvadoreños. Sin embargo, falta un acompañamiento proactivo por parte de la Asamblea Legislativa y de los partidos políticos salvadoreños, ninguno de los cuales se define como ultraderechista o anti-woke. Arena, por supuesto, no cuenta, pues todos sabemos que es un partido decadente y corrupto, que siempre simuló ser nacionalista, pero que en la realidad estuvo y sigue estando amancebado con el progresismo y la izquierda. Arena fue y es un partido de derecha falsa, débil y cobarde. Pero ningún otro partido actual se define tampoco como antiglobalista, ni siquiera el partido oficial, que ha sostenido siempre que no es ni de derecha ni de izquierda. Entonces, ¿por qué no aprovechar el impulso anti-woke trumpista para crear una oferta electoral de auténtica y genuina derecha al estilo José Antonio Kast y los hermanos Kaiser en Chile, o Bolsonaro en Brasil, o Javier Milei en Argentina? Si todos los salvadoreños con sentido común, que según todas las encuestas nos identificamos mayoritariamente con los ideales de la derecha, si todos los salvadoreños, conservadores, liberales, libertarios, tradicionalistas, cristianos, católicos y evangélicos con juicio propio, nacionalistas, y todos estos salvadoreños nos uniéramos para estructurar un amplio movimiento que abogara por los principios fundacionales de la patria, esto garantizaría la continuidad de los esfuerzos de la actual administración más allá de la voluntad de una sola persona. Estoy hablando, claro está, de una opción política de carácter electoral, anticomunista sin complejos, antiglobalista coherente y sin fisuras, defensora a rajatabla de la libertad y de la propiedad privada. Estoy hablando de un movimiento político de doctrina fresca, que lejos de quererle trabar las carretas a nuestras instituciones patrias, colabore con ímpetu, iniciativa propia y proactividad con las transformaciones que están haciendo a nuestro país grande de nuevo. Y de esto no hay. Estoy hablando, en fin, de una alternativa constructiva que deje la pasividad de lado y garantice un fulgurante futuro antiglobalista para nuestras próximas generaciones. Esa es nuestra primera gran oportunidad. Y si quieres saber más sobre la iniciativa de Unámonos, en donde defendemos la vida, la familia, la patria y la propiedad, no dudes en contactarnos en nuestras redes sociales o escríbenos a nuestro WhatsApp
503-6157-7383. Pero no todo es política. Hay salvadoreños que prefieren abstraerse de lo electoral para concentrarse en la batalla cultural de carácter cívico. Y aquí tenemos la segunda oportunidad. Las organizaciones pro vida en El Salvador parecen haberse debilitado en los últimos años, quizá como resultado del multimillonario financiamiento de USAID a decenas de ONGs proabortistas en el país. Sin embargo, ese financiamiento ha sido ya eliminado. ¿No sería ya el momento ideal para fortalecer con nuevos bríos el activismo pro vida y los esfuerzos a favor de la familia tradicional? ¿No será ya hora de ir abandonando los esfuerzos aislados y empezar a unir fuerzas con otras organizaciones similares? Y en lugar de empujar la defensa de los valores tradicionales al margen o en contra de las instituciones, ¿no sería tal vez oportuno y más eficiente buscar colaborar con ellas? Esto puede no resultar tan sencillo, pero podría ser útil y necesario. La unidad nunca ha hecho daño. Pasemos a nuestra tercera gran oportunidad. Aunque en El Salvador no hay partidos de ultraderecha actualmente, cada vez más jóvenes se adscriben a luchas y a ideales nacionalistas y soberanistas. Esto se refleja especialmente en la plataforma TikTok, donde estas tendencias nacionalistas se están poniendo de moda. La juventud salvadoreña se está abriendo paso en busca de orientación y sin temor a manifestar sus opiniones. Hay que aprovechar estos próximos 4 años de la administración Trump para que estas sensibilidades nacionalistas de nuestros jóvenes cristalicen en esfuerzos políticos concretos y prácticos. Así el verdadero nacionalismo y patriotismo juvenil pasarán de ser una potente moda a convertirse en una sólida y estable energía política positiva para nuestro país. Así que si eres un joven salvadoreño y quieres enterarte más sobre Unámonos, en donde defendemos la vida, la familia, la patria y la propiedad, contáctanos en nuestras redes sociales o no dudes en escribirnos a nuestro WhatsApp 503-6157-7383. Pero no se nos olvide que no solo hay oportunidades, sino también hay amenazas. ¿Qué hacer con ellas? Veamos. La promoción del wokismo, la izquierda 2.0 progresista y el esfuerzo por convertir estas amenazas en políticas públicas ha estado a cargo principalmente de ONGs de izquierda en El Salvador. Son alrededor de un centenar y las principales y más peligrosas son Cristosal, Funde, FESPAD, Colectiva Feminista, Movir, Segil y otras. Estas organizaciones han contado con el apoyo financiero multimillonario de USAID, pero también de la Unión Europea, de organismos de las Naciones Unidas como el PNUD, o fundaciones internacionales como la Fundación Ford, Planned Parenthood, Bill Gates y Open Society. Aunque la ayuda de USAID ha sido cortada, y hay que celebrarlo, no es momento de dormirnos sobre nuestros laureles, ni de cantar victoria o de cruzarnos de brazos. Es más bien el momento de redoblar nuestra lucha contra estas ONGs que representan el único y verdadero peligro para el futuro de nuestra patria y de las futuras generaciones. Así que no nos confiemos y arreciemos nuestros esfuerzos para erradicarlas de nuestro suelo patrio. Amigos, la reelección de Trump es más que un evento en Estados Unidos. Es nuestra oportunidad para reafirmar nuestros principios y buscar un futuro que respete nuestras tradiciones. Es un llamado a la acción para construir sociedades basadas en lo que creemos sagrado. Así que mantengamos la esperanza y la determinación. El futuro está en nuestras manos. Y para que podamos forjar un camino que honre a Dios, a nuestra patria y a nuestras familias, es necesario estar al tanto de los detalles de las amenazas que se ciernen sobre nuestro horizonte. Así que pasa a ver de inmediato este video titulado Revelando el Comunismo 2.0, que nos depara el futuro de El Salvador, en donde hacemos un análisis exhaustivo de las ONGs más peligrosas de nuestro país y de sus macabros planes. No puedes perdértelo.